Bueno, y en este espacio donde vivimos rodeados de nuestras hermosas plantas que nos acompañan en nuestra casa, en nuestros balcones, en nuestros patios, en los espacios verdes. Bueno, hoy estamos acá con Ángel Bauzá, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, sí, muy bien, muy bien. Un placer. Vamos a estar hablando de orquídeas hoy. Ajá, teníamos pensado otro tema, pero justo vino y vio las orquídeas. Bueno, vamos a hablar de orquídeas, que son plantas a veces vistas muy, con una mirada muy de planta difícil. Algunas lo son, no lo son. Pero más que nada el tema de la orquídea es encontrar el manejo y el lugar. O sea, son plantas que por ahí, una vez que uno les encuentra la forma de mantenerlas, son mucho más fáciles de mantener que a veces otro tipo de plantas. O sea que hay determinados tips o secretos como para el cuidado. Sí, generalmente la mayoría de las orquídeas son plantas en su hábitat natural, son debajo de árboles, prendidas en árboles. No, bueno, hay algunas variedades que son de tierra, pero normalmente aparecen muy poco. Pero las que generalmente se comercializan o se ven son epífitas, o sea que generalmente están adheridos a troncos, a ramas de árboles caídos. Entonces eso nos da una señal de que no necesitan suelo, o sea, no necesitan tierra, como normalmente cualquier otro tipo de planta. Eso al estar adherido en los árboles, eso es lo que se reemplaza el árbol sería por la corteza. Corteza, turba, perlita, que son materiales muy porosos, o sea que no tienen retención de agua, que es lo que le facilita que las orquídeas se mantengan en ese sustrato. Por eso, entonces, cuando se ponen en macetas tendrían que tener ese contenido. Sí, eso es lo que se las lleva a que las plantas se desarrollen bien. No quieren suelos pesados, que tengan retención de agua, porque son raíces muy fibrosas. Entonces ya la planta en sí tiene un porcentaje de agua muy importante, más que otras plantas que normalmente tienen en su casa o los viveros. Entonces lo hace que cualquier exceso de agua, y en distintas variedades aún más, le genera un problema que generalmente termina la pudrición de raíces y bueno, la pérdida de la planta. Cuando uno las tiene en maceta, con esos sustratos a base de corteza, de perlita, la turba también se puede utilizar, pero en una medida un 10, un 15%, no tener un exceso de turba, porque también la turba tiende a retener agua. Cuando las tiene en maceta, vienen macetas para orquídea o macetas comunes, pero con mucho drenaje. O sea que cualquier exceso que uno le pueda producir de agua, o por ejemplo a veces algunas que pueden estar afuera, en el exterior, que pueden estar a la lluvia, decanta fácil el agua. Pierden el agua. O sea, la maceta queda prácticamente sin excesos de agua. Solamente la que retiene el sustrato, que vendría a humedecerse la corteza, y ellas ahí se adhieren a la corteza y ahí pueden ir utilizando la humedad. Pero no son plantas que requieran mucha agua. Y eso nos hace pensar que también el aporte del riego no es tampoco tan importante. O sea, al ser una planta fibrosa, de raíces fibrosas, de que ya retienen agua, uno generalmente, por ejemplo, en invierno puede estar 20 o 30 días sin regarla. Hay algunas que pueden pasar más cuando ya están aclimatadas en un lugar. La más difícil para mantener, que normalmente se está comercializando ahora, es la Phalaenopsis, que es una de hoja muy ancha, un poco más delicada para el frío y muy delicada para el exceso de agua. O sea, generalmente la mayoría de los fracasos con esta orquídea, que hay gente que insiste, pero por ahí no, después se terminan haciendo, es tenerlas con mucha humedad. Enseguida se pudre raíces y bueno, ya la planta no se recupera más. ¿Y cómo es la ubicación? ¿Dónde debería estar ubicada la orquídea? ¿Exterior, interior? Si es lugares interiores, tiene que estar muy iluminado, con mucha iluminación. O sea, al lado de una ventana, por ejemplo. Ventana o ventanal, o sea que tenga mucha iluminación. Y si es en el exterior, o sea, pueden ser galerías, patios, debajo de árboles, debajo de otras plantas que le puedan hacer una especie de sombra, que
se asemeja a lo que es las orquídeas en su hábitat natural. Claro. Ahora yo le hago una pregunta con relación al interior. Usted dice ventana o ventanal. ¿Cuántas horas como mínimo debería tener de iluminación natural a través de la ventana? Y mínimamente 8 o 10 horas. 8, 10, ajá. Lo que pasa es que uno al tener un ventanal más grande, la influencia, la entrada de luz generalmente es mayor que en una ventana común, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso a veces reemplaza un poco la cantidad de horas. Claro. O sea, porque lo que la planta trabaja, digamos, asimila para producir su alimento. La falenosis es delicada en eso, en el riego, y después más delicada para el frío también. O sea que en invierno sí tienen que estar más protegida en el interior. Y el frío con la humedad es el principal causante generalmente de la muerte de las plantas. O sea, por eso más en invierno la tenemos que tener más seca también, porque es una planta muy carnosa. Podríamos asemejarlo a una suculenta prácticamente. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo de vida tiene? No, las orquídeas son plantas perennes totalmente. Ajá. Ya una planta que está en flor normalmente debe tener 3 o 4 años. Ahora yo le pregunto, Ángel, ¿está en el interior y con la calefacción cómo se maneja? ¿O no les molesta? No, porque la calefacción generalmente anda en 24 grados, o sea que normalmente lo que sí por ahí lo que le podemos hacer es poner un platito, un vasito con agua cerca, como para humidificar un poco ese lugar, o por ahí cada tanto pegarle una rociada. Ajá. Si es en invierno, nosotros tenemos que tratar de regarla, digamos, cuando se pueda regar, o pulverizarla con agua templada. O sea, que el cambio no sea brusco de temperatura, claro, con agua fría. Claro. Y con relación a los cuidados de algún aditamento que se le coloque a la tierra, ¿hay que tener ese tipo de precaución? Sí, sí, cuando se utilizan vienen en fertilizantes que son específicos para orquídea. Específicos porque tienen muy bajo nitrógeno, un importante aporte de fósforo y de potasio. O sea, hay una relación equilibrada que los hace específicos para las orquídeas. Porque si uno agrega cualquier fertilizante común para las orquídeas, lo que le va a hacer es empezar a hacer follaje. Y va a perder mucho tiempo de floración. ¿Hay que hacer algún traspaso de maceta en determinado tiempo, frente a determinadas condiciones o no? Y más que cambio de maceta, por ahí a veces cambio de sustrato. O sea, bueno, hay algunas variedades como la Cymbidium, que son hojas cintadas grandes que tienden a reproducir mucho bulo, bueno, se puede cambiar de maceta, una división. Pero normalmente lo que por ahí se indica es ir renovando cada tanto el sustrato, o sea, lo que viene a ser la corteza, como para que esa corteza se renueve. Se saca la vieja y se coloca nueva. Claro, no enteramente, pero sí, sí. Parte. La parte de arriba, digamos. Claro, como para ir generándole nueva madera, digamos, para que las raíces puedan explorar nuevos sustratos. No quiero utilizar la palabra, pero es la única que me sale, la poda. O sea, hay que eliminar al cortarle algo a la planta en algún determinado momento frente a determinadas situaciones. No, generalmente, bueno, a veces son atacadas, por ejemplo, por cochinilla o algunos hongos, y bueno, a veces en esos momentos la cochinilla, bueno, se fumiga la planta. Pero en el tema de hongo a veces sí es más delicado y a veces determinadas hojas conviene suprimirlas. Se utilizan a veces muchos fungicidas orgánicos como la canela, algunos hongos que compiten con ese tipo de hongo también. Pero si hubo la remoción, a veces los Cymbidium también tienden una vez que la planta produjo muchas varas, tiende a secarse y a reproducir otros bulbos, entonces por ahí los bulbos secos tratar de sacarlos. Por lo tanto, con todos estos datos, Ángel, no hay que tenerle miedo a tener orquídeas. No, yo la orquídea, eso le digo, este tema es buscarle el lugar y el manejo, pero después no son plantas difíciles, pero hay que buscarle, encontrarles el lugar, la luz necesaria, que no es sol directo, no es sombra directa, es un lugar intermedio. Y el tema es el riego, o sea, tener cuidado con el riego, o sea, preferible a veces, yo siempre digo, en cualquier planta, y más en este tipo de planta, que le falte agua, que la planta nos demuestre que le está faltando agua, un cambio de color, y no a un exceso de agua. Gracias, Ángel. Al contrario.
Vivero Bauzá. Plantas con o sin flores para interior y exterior. Árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá.